Denia, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a guardar unos minutitos, por favor. Está bien, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Sus nombres, por favor, no se olviden ir colocando en el chat apellido paterno, materno y nombres, por favor, completos, sin abreviaciones, ¿ya? Ya está Yupanqui, ya está Céspedes, Pozo también. Montaño, nomás faltaría Natalie, por favor. Bueno, quiero aprovechar. Hoy día vamos a ir ver nuestro segundo tema. Habíamos visto la medicina legal en general. Ahora vamos a ver nuestro primer tema, que son las lesiones, ¿no? Lo que es la lesionología en términos generales. Para lo cual he buscado un pequeño video, por favor, me gustaría que lo veamos respecto a algunas lesiones en prácticas deportivas que se han ido dando en el transcurso de la historia, para ir comprendiendo qué es una lesión y adentrarnos en lo que es nuestro tema, ¿ya?
Por favor, quiero que atiendan el video que vamos a ver. ¿Está bien? ¿Se ve el video, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor. Ya, algunas Se ve. son imágenes un poquito fuertes, por favor, con la madurez necesaria, les pido, por favor, que vean estos videos, ¿ya? Listo, doctor. Bastante fuertes que pueden afectar a un público sensible. Si es tu caso, te recomiendo ver alguno de mis otros videos. Una vez dicho esto, comencemos. El deporte siempre ha sido fundamental en las bases de todas las sociedades, ya que en él se demostraba qué pueblo o tribu era más fuerte, tanto que llegaban al extremo que los que perdían tenían que sacrificar a sus líderes. Lo bueno es que gracias a la evolución eso ya quedó atrás. Lo único que no se ha podido cambiar en la historia de los deportes son los accidentes. Algunos solo son lesiones menores, que en un par de días el deportista puede volver al juego, pero algunas veces han llegado a ser tan brutales que les ha costado la propia carrera al deportista. En este video he recopilado los 5 accidentes más brutales, pero antes quiero recordarte que si aún no estás suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Y que también actives la campanita y que compartas este video con todos. Ahora sí, empecemos. Mi nombre es Tuki. En los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008, el pesista húngaro János Barayal se dislocó el codo derecho al intentar levantar 148 kilos. De inmediato cayó al piso, retorciéndose y llorando de dolor. El atleta de 24 años fue sacado de la plataforma y llevado en ambulancia a un hospital local. Afortunadamente, solo le costó unos cuantos meses recuperarse de aquella terrible lesión, pero sin duda alguna se quedó como una horrible y dolorosa experiencia. Transcurría el año 2007. El Cruz Azul se enfrentaba a los Tecos. En la cancha estaba uno de los mejores jugadores del momento, el joven mediocampista Edgar Andrade, el cual sufrió una severa fractura de tobillo que hizo que el pie diera una vuelta de casi 90 grados. El jugador tuvo que ser rápidamente retirado de la cancha y llevado a cirugía lo más rápido posible. Estuvo fuera varios meses. Andrade se recuperó de aquella severa lesión, pero los accidentes dentro de la cancha fueron una constante en su carrera y nunca le permitieron despegar. Lamentablemente, desde aquella fractura, el antes talentoso jugador nunca pudo volver a jugar igual. El jugador de Louisville, Kevin Ward, se rompió la tibia y el peroné en una caída muy desafortunada. Sus compañeros, al ver la magnitud de la lesión, no lo podían creer. El jugador fue retirado de la cancha, pero aún con la severa lesión, nunca dejó de gritarle a su equipo, ganar y pasar a la final mientras se le salía el hueso. Se dice que un compañero estuvo a punto de gritar al ver lo que había pasado. Al final su equipo sí clasificó. Al despertar, Kevin tenía el trofeo de campeones de región bajo el brazo. Cabe mencionar que esta lesión es considerada una de las peores sucedidas en el deporte, y vaya que lo es. El exjugador del América, Efraín Juárez, inició como titular del duelo y fue a los 38 minutos cuando en una jugada común cayó sobre su brazo derecho, el cual se le quedó atorado en el pasto, provocando la grave lesión de su codo, pues el brazo le quedó viendo hacia el frente, mientras que el antebrazo completamente volteado en una fea escena. De inmediato los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para acomodar el brazo del futbolista, que reflejaba el dolor solamente en su rostro. Luego de serle acomodado su brazo, fue retirado del terreno de juego para posiblemente ser trasladado al hospital y realizarle algunas placas para conocer el grado de su lesión. Sucedió en el fútbol alemán durante la temporada de 1981 y 82, en un partido que enfrentaba el Werder Bremen y el Arminia, en un choque violento que tuvieron Linen y el defensor Siemens, en donde los taquetes del segundo abrieron una raja de 25 centímetros en el muslo de Linen. Lo más sorprendente fue la reacción, que parecía que no le dolía absolutamente nada. Él solamente se levantó a reclamarle al entrenador del equipo rival, ya que Linen le acusaba de haber dado la orden a sus jugadores que le lesionaran. El futbolista solo estuvo dado de baja 17 días, para sorpresa de todo el mundo, pero no cabe duda que dejaron una de las imágenes más escalofriantes en el mundo del fútbol y del deporte. Parece que llegamos. Bueno, esas son algunas imágenes de lesiones que se han ido produciendo en lo que es las prácticas deportivas. Algunas muy impresionantes, pero que obviamente han causado cierta relevancia. Justamente este video me ayuda a introducirme a lo que es la materia o al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, como son las lesiones. ¿Alguien me podría señalar qué es una lesión? En términos generales, no hay problema.
¿Alguien que se anime? Doctor, sería rupturas de vasos sanguíneos. Puede ser, es parte, digamos, de lo que podría ser una lesión. En realidad, una característica, ¿no? Porque en algunos casos va a haber lesiones que son abiertas, va a haber lesiones que son cerradas, va a haber ruptura de la piel, de órganos. En algunos casos puede haber hemorragias, tanto externas como internas, pero en algunos casos también no va a haber hemorragias, dependiendo, digamos, de la gravedad y de la magnitud de la lesión que se pueda presentar. ¿Qué entendemos por lesión? A ver, esa palabrita. ¿Alguien se anima? Natalie, tal vez. Guadalupe. Ninoska. Ana, Denia. ¿Qué entendemos por lesión, doctor? Sí. Un daño que se produce ¿Qué? un daño que se produce en nuestro cuerpo, doctor. Sí, es una explicación más genérica, ¿no? Que sería un daño que se causa en una parte del cuerpo, ¿no? Que va a causar una modificación del estado natural del cuerpo. Podríamos señalar. O que también puede empeorar. Claro, puede modificar, puede dañar, etc. No, sí, doctor. Perfecto. Lesionología es la rama de la medicina legal encargada del estudio de las lesiones personales de los individuos, ¿ya? Esta lesionología es un conocimiento que va justamente estudiando los diferentes tipos de daños causados en el cuerpo humano, que en algunos pueden ser accidentales u otros de diferentes tipos, ¿no? Que en algunos pueden ser hasta provocados, como por ejemplo una lesión puede ser considerada la perforación en el lóbulo de las orejas de las señoritas o de los jóvenes, ¿no? Ustedes, mis distinguidas señoritas, ustedes tienen aretes todas, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Ya? Se podría considerar una lesión porque, digamos, esta modificación, este daño que se causa, digamos, al cuerpo, no es natural, porque ninguna de ustedes ha nacido con el agujerito en el lóbulo de sus orejas, sino que eso ha sido producido por un objeto punzante, el cual ha penetrado su lóbulo y obviamente con el uso constante de aretes ha quedado permanente abierto ese agujero, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Exactamente. Entonces, la lesionología va a estudiar justamente todas esas tipos de lesiones que se van a ver en el cuerpo humano. Otro término que es la traumatología es el estudio de la acción y el efecto producido por esa lesión en el cuerpo humano. Es decir, esa lesión, ¿qué efectos ha producido en el cuerpo humano? Por ejemplo, en la apertura del lóbulo, ¿ya? ¿Cuál ha sido el efecto que ha causado? Uno, ha dejado la continuidad del lóbulo, hay una perforación que es permanente, que en algún tiempo, si ustedes dejan de utilizar el arete, tal vez se puede cesar o en otras circunstancias no se va a poder cesar, ¿no? En algunos casos hay lesiones que van a poderse recuperar y en otros casos lesiones, por ejemplo, que se van a hacer permanentes y no se va a poder recuperar. Por ejemplo, la amputación de un cuerpo va a ser un efecto definitivo que no se va a poder recuperar. Si una persona pierde una parte del cuerpo, un dedo, un brazo, no le va a volver a crecer, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, una herida, un corte, ¿no? Va a cicatrizar y obviamente va a sanar, pero ya no va a ser, digamos, la piel como es normal. En algunos casos, ¿alguna vez ustedes saben qué es el queloides?
Sí, doctor. ¿Quién es el queloide? ¿Me ayuda, por favor, Guadalupe? Doctor, ¿podría ser el exceso de piel cicatrizada sobre la herida? Exactamente. Es una reacción de la piel, Es la mala cicatrización, doctor. la mala cicatrización de la piel. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay personas con queloide se hace una herida, la cicatrización, digamos, es abultada, es grande, ¿no? Mientras que hay personas que se cortan, pasa un tiempo y en algunos casos no existe ninguna cicatriz, se pierde completamente, ¿no? Entonces, eso va a repercutir lógicamente en lo que va a ser la lesión y lo que va a ser la traumatología, los efectos que van a quedar en lo que es la piel. O en el caso órganos internos, órganos blandos, como puede ser la piel, que normalmente es un órgano que cubre todo nuestro cuerpo, pero también vamos a tener huesos, vamos a tener órganos internos, músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos algunas imágenes de algunas lesiones que nos pueden ir dando una mayor idea de lo que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, lesionología, ¿no? Aquí vemos una herida en la mano, que puede ser, digamos, es una ruptura o abertura de la piel. La cortadura puede ser profunda, lisa o mellada. Esto producido por un vidrio, por un cuchillo o en algunos casos, digamos, una caída que va a raspar y obviamente le va a hacer una apertura en la piel, ¿no? También puede haber otro tipo de lesiones, es toda la alteración de los tejidos anatómicos producidos de manera externa. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de lesión. Esta es una cortadura. Aquí, por ejemplo, puede ser, digamos, por la caída, una piedra, por el peso, por la presión, puede introducirse y causar una lesión de estas características. La lesionología es la ciencia de la medicina legal que estudia las lesiones por los agentes externos, que obviamente son producidos por objetos que pueden ser objetos cortantes, punzantes, contundentes, ¿no? Vamos a ir desarrollando estos tipos, diferentes tipos de objetos que van a causar las diferentes lesiones. Pueden haber heridas pulsopenetrantes, por ejemplo aquí, se ve una herida que ha cortado la parte del cuello, ¿no? Una lesión importante, obviamente, en la cual se puede ver tejido muscular, ¿no? Y seguramente en vida esta persona ha debido tener una hemorragia bastante grande. Pueden haber heridas causadas por proyectiles, ¿no? Por ejemplo, por balas. Una herida de bala, por ejemplo, va a ser una lesión importante que va a tener una determinada característica. Heridas por quemaduras también pueden existir, ¿no? Producidas por fuego, por químicos o de diferente tipo de sustancia que vaya produciendo estas lesiones. Heridas contusas que van a ser producidas por golpes, ¿no? Como por ejemplo el que se encuentra aquí en el pie de esta fotografía. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de otro tipo de lesión? Lesiones por químicos, doctor. Claro, sería una herida por quemadura de químicos, ¿no? Por ejemplo, si exponemos el ácido sulfúrico a la piel, obviamente va a reaccionar, va a quemar la piel, ¿no? Creando ampollas o en algunos casos, digamos, algunos ácidos más fuertes pueden derretir, quemar la piel y convertirla, digamos, en una piel muerta negra. Y en algunos casos, si es más, la exposición es fuerte, puede incluso causar daño en los músculos e incluso en los huesos. También un tipo de lesión sería una fractura, ¿no? Que aquí no está, por ejemplo, en las imágenes, podría ser la fractura, ¿no? La ruptura de un hueso, cualquier hueso que se encuentra tanto en la cabeza, en las extremidades inferiores, superiores, costillas, columna, etcétera, etcétera, etcétera. La lesionología o traumatología, que en algunos casos se maneja con términos similares, ¿ya?
es el estudio de los aspectos médico-legales de los traumatismos en el ser humano. ¿A qué nos interesa a nosotros? Obviamente, en términos generales, comprender de que puede existir diferentes tipos de lesiones en los cuerpos, ¿no? Y el poder identificar cuál es el objeto que ha causado esta lesión y si estos están relacionados al ámbito judicial o no. Una caída, por ejemplo, ¿tendrá importancia en lo que es un proceso judicial? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Sí, doctor. Si fue, Dependiendo, ¿no? Porque si es, si fue, digamos, usted está caminando en la calle y por dar un mal paso se cae, no va a haber, digamos, ninguna implicancia jurídica. Pero si, por ejemplo, yo le empujo a usted, ¿no? De una altura, digamos, de una azotea hacia abajo, ahí sí va a haber implicaciones jurídicas, porque ahí obviamente le va a producir varios tipos de lesiones, ¿no? Desde un traumatismo encefalocraneal, fracturas, lesiones abiertas, cerradas, que pueden poner en peligro su vida y obviamente que me van a repercutir por el acto realizado responsabilidades penales a mi persona, que podría ser, digamos, un intento de homicidio o un asesinato, ¿no? Mientras que una práctica deportiva, si yo le causo una lesión, ¿no? Si es que, digamos, es sin intención, no voy a tener ningún tipo de responsabilidad, pero si existe una cierta intencionalidad, malicia de causar un daño, ahí obviamente va a haber ciertas responsabilidades. ¿Ya? Si bien en la práctica se confunden los términos trauma o traumatismo, lesión y daño, en nuestra opinión, trauma es la violencia exterior o traumatismo, el daño resultante en el organismo. Si yo, por ejemplo, agarro una piedra y lanzo a una manifestación, ese acto de lanzar una piedra le va a causar una lesión que podrá ser importante dependiendo al lugar donde le coja la piedra a una persona, ¿no? Y obviamente va a tener cierta implicancia de responsabilidades por el hecho. En cuanto al término lesión, debe analizarse en su connotación médica y en su connotación jurídica. Desde el punto de vista médico, lesión es sinónimo de traumatismo. Desde una perspectiva jurídica, lesión es un daño en el cuerpo o en la salud causada sin ánimo de matar a una persona. Pero obviamente las implicancias van a referirse muchas veces a actos voluntarios que van a desear, digamos, causar algún tipo de daño a una persona. Si yo, por ejemplo, si soy un ladrón y quiero robar a una persona, para intimidar a una persona, agarro un cuchillo y le muestro, le digo, entrégueme todo el dinero que tiene, celular, billetera, cartera, si es mujer, si no, voy a agarrar este cuchillo y le voy a medir el aceite, por ejemplo. Entonces, en esa circunstancia, vamos a encontrar de que si el acto se realiza, esto obviamente va a producir una herida importante, dependiendo del lugar donde se ha realizado, si puede ser en los brazos, siendo una herida defensiva, o en el caso una herida propiamente de ataque, que puede ser en el estómago, en uno de los órganos, causando daños obviamente en los intestinos, o en el estómago, pulmones, dependiendo, digamos, del lugar donde se aloje el objeto que cause daño, ¿no? Definición de lesión. Desde el punto de vista médico, una lesión es el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiológica que un organismo experimenta como consecuencia de una noxa externa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser realizado por un objeto externo que va a causar un daño en el cuerpo humano. Les había dicho, puede ser una piedra, puede ser un cuchillo, puede ser un arma de fuego, ¿no? O diferentes objetos que pueden causar diferentes daños que vamos a ir viendo más adelante.
Desde un punto de vista jurídico, se conceptúa como lesión a todo daño en el cuerpo o en la salud de la persona. La noción de daño lleva implícita la idea de perjuicio. Se engloba dentro de este concepto a la resultante de la acción de un factor externo que afecte la estructura anatómica, o sea, que determine cambios en la morfología tanto interna como externa del organismo humano, o que le provoque un detrimento en la salud o en el aspecto psíquico, somático o funcional concerniente a algunos de los sentidos, órganos, aparatos, sistemas, miembros y aptitudes generales. Les había dicho, por ejemplo, lesión es el orificio de su oído. Pero yo les pregunto, ¿ese orificio les causa algún detrimento o un daño a su salud como personas? No. No, en ninguna circunstancia. Pero en algunos casos, por ejemplo, si le hacen una perforación no adecuadamente, se puede infectar y causar obviamente una infección fuerte que le podría causar obviamente pérdida del lóbulo. ¿Alguna de ustedes También. tiene algún tatuaje? Yo no. Creo que ¿Un nadie, tatuaje? doctor. ¿Perdón? Sí, doctor. ¿Ya? Un tatuaje se puede considerar también una lesión, ¿ya? Pero esos tipos de lesiones en algunos casos no son, digamos, dañinos o no causan daño a las personas, pero en algunos casos puede ocurrir. Se han dado casos, por ejemplo, que hay personas que son alérgicas y al momento de hacerse tatuajes pueden causar, digamos, un detrimento a la piel, ¿no? Y en algunos casos hacerse heridas bastante fuertes, causando obviamente daño en la piel, en las diferentes capas de la piel, en la dermis, epidermis, etcétera, o incluso causar, digamos, infecciones más fuertes, causando infecciones en lo que es el músculo, ¿no? Que podría ser obviamente mucho más peligroso. La noción de daño lleva implícita la idea de un perjuicio. Entonces, en algunos casos vamos a ver que las lesiones pueden causar un daño o en algunos casos no. Y obviamente las que no causan daño no van a ser, digamos, de análisis de nuestro tema y obviamente de la medicina legal, porque a nadie le interesaría, digamos, si a X señorita le perforan el lóbulo o la nariz o el pabellón o la ceja o el ombligo, etc. Pero sí, digamos, si alguna de esas lesiones le van a causar un detrimento en la salud de la persona. ¿Está comprendido hasta ahí, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Ambos criterios, médico y jurídico, pueden conciliarse si lesión se define como toda alteración anatómica o funcional que una persona causa a otra sin ánimo de matarla, mediante el empleo de una fuerza exterior. ¿Ustedes, por ejemplo, se han hecho sacar sus muelas del juicio? Sí, doctor. Esa también sería una lesión que le ha causado un médico odontólogo, pero sin la intención de causarle un daño, simplemente quitarle esa muela que hoy en día no es utilizada, y en algunos casos está escariada y puede causar un dolor fuerte, ¿no? Vamos a hacer el primer alto, por favor. Voy a cortar, nos vamos a conectar inmediatamente. Les ruego, por favor, estar atentos, ¿ya? Está bien, doctor.